Hoy los estamos acompañando los profesores Simón Montoya, la profesora Diana Alejandra Aguilar y yo, Jacqueline Duarte, coordinadora de la maestría en estudios en infancias. Para nosotros es un motivo de mucha alegría poder conversar con ustedes y poner al tanto, al conocimiento de ustedes, algunos elementos que tienen que ver con la maestría, conversar sobre algunas dudas que ustedes puedan tener y sobre todo provocarlos, invitarlos a formarse en la maestría en estudios en infancias, como una apuesta muy importante en sus vidas para su desarrollo profesional. De ello estamos convencidos. Cuando una persona estudia una maestría, cambia su vida. Y no solamente cambia su vida en la parte profesional, sino cambia su vida en la parte personal. Entonces, hoy vamos a transitar por estas preguntas que les voy a mostrar en este instante. Permítanme, les voy a proyectar los asuntos o temas por los que vamos a conversar. Las preguntas que nos convocan son estas, de manera inicial, pero podemos abrir nuestra conversación para otras inquietudes. Primero, ¿por qué estudiar la maestría en estudios en infancias? ¿Qué se puede investigar en la maestría? ¿Qué grupos de investigación acompañan a los estudiantes de la maestría? ¿Cuál es ese plan de estudios que tenemos que cursar? ¿Cuáles son los horarios de los seminarios? ¿Cuáles son esos requisitos de admisión? ¿Cuál es el valor del semestre? ¿A qué fuentes de financiación se puede acceder? Como les decía, estas preguntas más las que ustedes tengan podemos conversar y vamos a hacerlo a partir de la presentación de la profesora Diana. Profe Diana. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Gracias a quienes están conectados y han sacado el tiempo para hoy tomarse unos minutos y conocer más acerca de la propuesta de formación. Bueno, yo voy a empezar con esta pregunta de por qué estudiar la maestría en estudios de la infancia. Es una pregunta bueno, nos pensamos porque digamos, era un pretexto para poder contarles sobre todo cuáles han sido como algunas de las apuestas o premisas en las que se ha soportado el programa de maestría de posgrado. Y bueno, es importante, eh, como una de las primeras premisas que tiene este programa es que reconocer que hay un campo de estudios en infancia, ¿cierto? Podemos ubicar, algunos autores ubican más o menos desde los años 90, específicamente en América Latina, eh, tuvo lugar una proliferación de estudios e investigaciones de diversas procedencias disciplinares y epistemológicas sobre la infancia. Académicas como la profesora Carly, Valeria Llobet, Dora Marín, Amador, Barreto, plantean la emergencia de nuevas agendas temáticas de investigación en ciencias sociales y educación sustentadas en una lectura problematizadora acerca de la infancia como construcción social y cultural. La pluralidad de estas producciones se plantea hoy como un campo diverso que escapa a la clasificación disciplinar y a todo intento unificador de volverlo pues como una disciplina específica. Es así como algunas académicas han sugerido la noción de campo, ya sea de campo de estudios en infancias, o campo de las infancias, o campo de investigación en infancias, o estudios sociales sobre la niñez. Bueno, hay varias acepciones, pero lo que queda claro es que es un campo de estudios complejo, interdisciplinar, que busca interrogar, analizar y producir conocimiento respecto a las formas como comprendemos e intervenimos sobre los niños y niñas en nuestras sociedades. Esto nos sugiere una búsqueda de consenso sobre cómo concebir la infancia, sino por el contrario implica reconocer esa pluralidad. Eh, es así como la maestría se inscribe en este campo interdisciplinario, plural, eh, que busca aportar a partir no solo de la formación de profesionales, sino de la producción de investigaciones,
aportar sus reflexiones y propuestas desde esta mirada interdisciplinaria. Entonces, lo interesante que vemos es, bueno, ¿por qué hacer una maestría? Es una maestría que permite la apertura a muchos otros campos de saber y que se vincula además con otros campos también de conocimiento. Entonces, lo que vemos es que la infancia y la pregunta por los niños y niñas termina siendo no solo una pregunta académica que nos convoca, sino además que nos ayuda a hacer lecturas del mundo social mucho más amplio y de leer nuestra relación con los niños y niñas también desde lo político, desde lo ético y desde lo pedagógico. Entonces, ahí, digamos, tenemos entrada una segunda premisa de la maestría en estudios en infancias, y es que partimos de que las infancias son plurales y su configuración es histórica, social y cultural, y que no necesariamente cuando hablamos de infancias estamos hablando de niños y niñas. Esta distinción es importante porque la infancia alude a esas construcciones que como sociedad histórica y culturalmente hemos tejido respecto a nuestras maneras de relacionarnos y de actuar sobre los niños y niñas. Y por otro lado, los niños y niñas son esos sujetos que podría decirse como de carne y hueso o el cachorro humano, como dirían algunos autores, que sobre el cual recaen esas expectativas, acciones, podría decirles formas también de gobierno de los niños y niñas. Y esta distinción es importante porque nos ayuda también a establecer ciertas distancias con lo que hemos creído natural en nuestro relacionamiento con niños y niñas desde una perspectiva adulta. Y eso nos lleva a que, digamos, en la maestría se permita como desnaturalizar esas construcciones y esas configuraciones de cómo entendemos a los niños y niñas, lo que buscamos cuando los clasificamos, los definimos, buscamos como atraparlos en nuestros discursos y razonamientos, pero también para nosotros pensarnos y repensar esas formas en que se ha organizado la sociedad, la escuela, la familia, pues las distintas instituciones sociales y modernas, y darles otra mirada. Y de alguna manera, la maestría implica no solo producir conocimiento alrededor de estas reflexiones, sino también formas distintas de ver y también generar otras propuestas de cómo relacionarnos con los niños y niñas, considerando, digamos, un compromiso social, político y pedagógico. Social porque, como lo dirían algunas autoras, tal vez la infancia en la vida humana es un tiempo limitado, algunos lo considerarían un tiempo de paz, un tiempo limitado, no más de 18 años se podría decir, en la vida de un ser humano, pero en la sociedad siempre va a haber niños y niñas. Entonces, son actores sociales, están inscritos en el mundo social, es más, sabemos que son los primeros que a veces tienen que sufrir el impacto de las decisiones de orden económico, político, de la desigualdad, de la pobreza, de la violencia, del problema ambiental. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo estamos pensando a los niños y niñas en el marco de actores sociales, ¿cierto? De pensarlos como actores sociales que viven y también padecen las formas en que pensamos el mundo social. Ahí hay algo que decir, que analizar, que proponer, que seguir pues como buscando. Por el lado político, pues no solamente en términos de la formulación de políticas públicas, de la idea y la consigna de los niños y niñas sujetos de derecho,
sino también reconocer que tanto el campo académico de estudios en infancias como la acción política y social con niños y niñas son escenarios de disputa, no son neutrales, ¿cierto? Están atravesados por relaciones de poder, por relaciones de fuerza, que necesitan de alguna manera una lectura crítica, que necesitan desnaturalizar formas en que hemos fijado el trato con los niños, las relaciones adultocéntricas. Bueno, hay muchos elementos en el orden de lo político que pensar, también desde la perspectiva de género, de desigualdad social, de variabilidad cultural, como lo propondría, por ejemplo, la profesora María de la Ira Colangelo. Entonces, lo que vemos ahí es que, bueno, ahí también hay una apuesta política, no solamente de producir conocimiento, sino de crear y proponer acciones en nuestro relacionamiento social, cultural, institucional, educativo con los niños y niñas. Y por otro lado están unas apuestas educativas y pedagógicas. Sin duda, sabemos que los niños y niñas siguen siendo una población en la que más se ejerce prácticas de gobierno y de educación sobre sus cuerpos, sus mentes, sus estructuras. Bueno, y eso implica entonces devolvernos la pregunta de cuáles entonces son nuestras apuestas formativas, nuestras expectativas, cómo pensamos la pertinencia de la escuela hoy, la vigencia de la escuela, de otros escenarios de lo educativo que van más allá de la escuela. Entonces, la maestría convoca a esas reflexiones, pero también a un marco de acción y de generación de propuestas. Entonces, cuando volvemos a la pregunta, considerando estas premisas que han inspirado y de alguna manera impulsan el trabajo formativo que hacemos en la maestría, pues volvemos sobre la pregunta por qué estudiar la maestría en estudios en infancias, pues decimos, bueno, hay mucho que hacer, ¿cierto? Hay muchas cosas que pensar, que cuestionar, que problematizar y se abre todo un abanico de posibilidades para interrogarnos, para analizar. Entonces, aquí estamos hablando que no es solo un asunto enmarcado, por ejemplo, en las prácticas escolares, que viene muy bien, o sea, qué significa pensar la educación infantil, la educación inicial, la educación preescolar, la transición entre grados, son preguntas que están muy vigentes, la enseñanza de los saberes en el nivel inicial, pero también hay otras preguntas que se van gestando, como esas infancias diversas, la infancia y las migraciones, las infancias indígenas, las infancias afro, las infancias campesinas en nuestros territorios. No sé, Jackie, si quieres mostrar esa nube de palabras, que es una nube que sale justamente de los trabajos de grado de los estudiantes de maestría y vemos ahí, claro, infancia, niño y niña es lo que más sale, pero también sale educación, experiencia, porque es interesante que esa pluralidad de la experiencia infantil no está marcada sobre el deber ser de lo que hemos entendido como infancia, sino de la experiencia vivida de niños y niñas que de alguna manera rompen con las formas más modernas de concebir la experiencia infantil, ¿cierto? La idea de la heteronomía, de la maleabilidad, de la fragilidad, inocencia, que por mucho tiempo se le ha atribuido a la figura del niño, vemos que eso también se problematiza cuando lo abrimos a las experiencias. Las experiencias, por ejemplo, de infancias campesinas, donde el lugar del trabajo, de la producción está mucho más cercana, o de la relación entre los niños y las nuevas tecnologías, las redes sociales,
donde el niño accede al conocimiento, ya no tiene la limitación de la alfabetización, sino que está el mundo de las pantallas. Bueno, eso viene a ser una pregunta que está atravesando los trabajos en la maestría. También está, por ejemplo, la pregunta por el territorio, por lo rural, por el municipio, por Medellín, por Antioquia. La pregunta por la política, por la inclusión, por la política pública, por la política educativa. Por ejemplo, en el marco de la escuela, de la escolarización, las transiciones entre grados es una pregunta que ha estado presente en los trabajos de los estudiantes. ¿Qué significa pasar de el nivel preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria, o de venir de un modelo de atención integral de la educación inicial a un modelo más escolarizado de la primaria o la educación también preescolar más institucionalizada, de los programas de atención de los niños pequeños en la ciudad, en los territorios. Eh, bueno, son algunas preguntas que se abren, ¿cierto? La diversidad, como les estaba diciendo ahora, pero siguen como pensándose otras opciones, ¿cierto? Que no solo están enmarcados en la escolarización, sino también en lecturas de orden cultural, de orden antropológico, de género, de políticas, y que también involucran otros actores, las familias, los padres, los agentes educativos, las madres gestantes, otras formas de expresión también de las formas en que nos relacionamos con niños y niñas. Entonces, aquí la invitación es como a pensar en la maestría como una posibilidad de que esas preguntas, interrogaciones que los han atravesado a quienes no solamente trabajan con niños, sino en escenarios de orden social, político, educativo, donde los niños y niñas tienen un lugar. Por ejemplo, también hay un trabajo que es muy interesante sobre padres y madres y prácticas de crianza o procesos educativos en firmantes de paz, ¿cierto? Por ejemplo, son temas que vienen a ser parte de esta maestría, ¿cierto? No solo lo que tiene que ver directamente en lo educativo con el niño o en la crianza o en la intervención directa, sino todos esos aspectos sociales, culturales y también educativos que transversalizan a muchos actores y que involucran también niños y niñas y todo lo que tiene que ver también con la infancia en general o las infancias en plural. Entonces, bueno, esta es como una posibilidad porque nos permite, porque hacer un estudio, la maestría tiene un campo abierto, es un campo complejo, es un campo interdisciplinario que nos permite no solo pensar académicamente unos procesos o experiencias, sino también proponer acciones, complementar las lecturas que tenemos de nuestras profesiones, producir conocimiento, porque es una maestría en investigación, como ahora Jacqueline lo va a ampliar, y además porque tiene múltiples lugares de reflexión y de profundización que vienen bien, como para pensar también el presente y nuestra actualidad y los territorios. Bueno, gracias. Gracias, profesora Diana, por esta ilustración y sobre todo por esta claridad conceptual epistemológica que nos ayuda a que las personas interesadas vayan teniendo mayor claridad de cuáles esas apuestas. Y cuando decidimos estar en la maestría, una maestría de tipo investigativo, es precisamente porque tenemos un grupo de profesores formados. Diríamos que el 99% de nosotros o de los profesores de la maestría tienen título de doctor. Eso significa los más altos estándares de formación en investigación. Por ello, los grupos de investigación de la facultad que nos han venido acompañando a lo largo de estas 7 cohortes son diversos. Encontramos el grupo de educación, lenguaje y cognición, la clasificación que obtuvo en la última
convocatoria del Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología. En categoría B, el grupo de didáctica y nuevas tecnologías, el grupo de estudios en pedagogía, infancia y desarrollo humano, el grupo de historia de la práctica pedagógica en Colombia, el grupo de investigación sobre formación y antropología pedagógica, el grupo pedagogía y diversidad cultural. No los traigo todos porque son muchos los grupos, pero estos han sido los que de una manera más permanente, de una forma muy innovadora, novedosa, inédita, han acompañado a los muchachos, a los estudiantes, en esas preguntas que les han hecho resonancia en sus vidas profesionales y sobre todo porque son preguntas que vienen mucho de su experiencia profesional. Por eso, como lo decía la profesora Diana, son preguntas que han pasado por el orden de lo pedagógico, lo educativo, pero con una transversalidad total con las ciencias sociales y humanas y aún con las ciencias de la salud, las ciencias económicas también. Entonces, esto es una perspectiva que podemos decir que nos hace diferenciables de otros programas de maestría y creemos que atendemos con responsabilidad social y académica la diversidad de problemáticas de los niños y niñas de Colombia y de Latinoamérica. Es importante saber que la maestría no solamente está en lectura regional, territorial, sino hay una lectura también que nos permite encontrar esos puntos de convergencia y de divergencia en el territorio más amplio como es América Latina y por supuesto toda la diversidad que tiene Colombia. Bueno, entonces vamos a ver un poco más asuntos que tienen que ver con el programa. Pues es un programa cuya área de conocimiento es educación y pedagogía, porque estamos en una facultad de educación, lo cual no significa que es una maestría de educación en infancia, no, es una maestría en estudios en infancias, pero nos atraviesa un ADN, una columna vertebral que tiene que ver por la pregunta, por lo educativo, por lo las niñas y de los agentes que los acompañan. El núcleo básico de conocimientos en las infancias, el título que otorga el Magister en Estudios en Infancias, la duración es de 4 semestres, hay un número de 44 créditos, es un programa que por ahora no tiene extensión a otros lugares y tiene una modalidad investigativa. Esto es importante tenerlo muy claro. Hay maestrías de diversas modalidades. Hay modalidad de profundización y modalidad de investigación. La modalidad de investigación es el grado académico más exigente, pero también de mayor compromiso y de mayor réditos sociales. ¿En qué sentido? Porque son los magísteres que se preguntan, que se cuestionan, qué es aquello que tenemos que interrogarnos, qué es aquello que tenemos que indagar, comprender y transformar para que la vida de los niños y niñas sea diferente y sea mejor, para que comprendamos las diversidades, la pluralidad de las infancias y de cómo acercarnos a ellos de una manera respetuosa, política y que sea congruente con esta diversidad. Tenemos una modalidad en términos de metodología. Estamos combinando la metodología presencial con un 60% de toda la carga académica o del plan de estudios se desarrolla de manera presencial. Un 20% es virtual y otro 20% es presencialidad asistida sincrónica por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual indica que un 20% está mediado por tecnologías de la información y la comunicación. En la periodicidad de admisión es anual, es decir, estamos abriendo la convocatoria para el segundo semestre del año 2024 y volveremos a abrir hasta el segundo semestre del año 2025. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Esta es una maestría que surgió y nació con la Universidad Pedagógica Nacional, lo que indican grupos de investigación muy facultados, muy reconocidos y de altísima trayectoria investigativa en Colombia, que nos dan una garantía o por lo menos un respaldo en las decisiones académicas que hemos tomado. Y tenemos un registro calificado que nos permite trabajar hasta el año 2028. Bueno, vamos a mirar este plan de estudios. El plan de estudios es un plan de estudios de una manera general,
Quisiera que viéramos primero en cada uno de los semestres, tenemos 4 semestres, el que está subrayado, el curso que está subrayado. Por qué lo distingo? Precisamente por eso, porque tenemos una modalidad investigativa y porque nuestro interés y nuestra mayor aspiración es que podamos tener maestros y otros profesionales formados en investigación, que sean capaces de leer las realidades, investigarlas, cuestionarlas, transitarlas y metodológicamente hacer las cosas con rigor o los procesos con rigor y sistematicidad. El estudiante tiene la posibilidad de empezar su tutoría de trabajo de investigación desde el primer semestre. ¿Eso qué significa? Que ya tiene su asesor particular, personal, que le permite ir desde el primer semestre decidiendo, delimitando su problema. Y eso le puede de alguna manera ayudar y propende para que el estudiante termine el cuarto semestre ya con su proyecto de investigación finalizado. Fijémonos que tenemos tutoría de investigación en el primer semestre, en el segundo semestre, en el tercero, y en el cuarto termina con trabajo de investigación. ¿Qué otro elemento tenemos importante? Los cursos que son muy específicos y que los llamamos seminarios específicos. ¿Por qué? Porque son seminarios que tocan temas muy particulares de nuestra maestría. Entonces tenemos seminario específico 1, seminario específico 2, el 3 y el 4. Esos seminarios transitan por asuntos que tienen que ver por esta mirada transdisciplinar. Por eso encontraremos seminarios que tienen que ver con la mirada antropológica en las infancias, la mirada sociohistórica, la mirada psicoanalítica y la relación con la pedagogía, la mirada filosófica. Es decir, no es posible entender las infancias si no transitamos por el saber producido por las diferentes ciencias y disciplinas. Y tenemos un seminario de investigación 1 y un seminario de investigación 2. ¿Por qué? Porque no solamente es el trabajo de investigación, sino ese trabajo de investigación va acompañado de una reflexión metodológica, epistemológica de qué es investigar en infancias. ¿Qué significa eso? Entonces, los 2 primeros semestres hacemos unas reflexiones bien profundas en clave de los proyectos de investigación que están desarrollando los estudiantes, pero no solamente dirigido a los proyectos, sino para formar un magíster en investigación. Y tenemos otros 2 cursos que es en el primer semestre Pedagogía, Educación e Infancias y en el segundo Infancias, Perspectivas y Fenómenos Contemporáneos que como su nombre los dicen, están muy orientados a estas reflexiones más contemporáneas y más en lo educativo y pedagógico. Y tenemos en el semestre 3 y 4 2 seminarios, seminario complementario 1 y 2, que le permite a los estudiantes moverse, complementar, buscar otra formación que no sea necesariamente en esta maestría. Esto es un elemento muy interesante que lo conozcamos, porque el estudiante puede ir y buscar un curso complementario en otra maestría que le guste o hasta en un doctorado y no necesariamente en la Universidad de Antioquia lo pude hacer en otras universidades. Y tenemos otro curso que es producción académica, es porque fomentamos que los estudiantes participen en ponencias, con ponencias en congresos, simposios, eventos académicos, o también produzcan y diseñan, crean, construyen sus artículos científicos para poderlos presentar a las revistas, ya sean indexadas o no indexadas. Bueno, vamos a ver los criterios de admisión. ¿Qué es lo que se necesita para que un aspirante pueda ser admitido? Lo primero es que todos los aspirantes deben presentar, son 3 momentos diferentes o más que 3 momentos, 3 requisitos. Lo primero es elaborar un escrito argumentativo en el que se exponga esa problemática que le interesa al aspirante, ya sea porque afecta a la institución o una comunidad con la cual le trabaja o porque está dentro de sus intereses académicos. Debe tener un soporte bibliográfico y esto vale 30 puntos que se divide entre 15 según la calidad de la redacción y la coherencia y 15 puntos para la capacidad argumentativa. Un segundo elemento o criterio de admisión es la presentación oral de ese escrito argumentativo. Para nosotros es supremamente importante conversar con ustedes, saber qué piensan, cómo han hecho ese recorrido de ese texto, qué los inquieta, qué les interesa, qué ideas resuenan en sus mentes para trabajar sobre las infancias. No tiene que ser un proyecto de investigación de ninguna manera.
es ideas preliminares que estén fundamentadas y bien argumentadas por lo pronto. En esta presentación oral tenemos la claridad de la presentación será calificada máximo con 20 puntos y la claridad y seguridad en las respuestas hasta 20 puntos. Y tendremos un tercer requisito que será o criterio de evaluación, que es la evaluación de la hoja de vida, que tiene 30 puntos. Esta evaluación de la hoja de vida se hace de esta manera. Estos requisitos los encuentran en la página, en el micrositio de la maestría. Vamos a mirar la experiencia en el sector educativo, experiencia comunitaria. Miraremos también la formación complementaria, ya sea porque hicieron cursos, talleres, eventos. Y tendremos también una mirada sobre las publicaciones, reconocimientos, premios. Y como se dan cuenta ustedes, tienen un puntaje diferenciado dependiendo la cantidad de experiencia laboral o de cursos o de publicaciones o de reconocimientos que se tengan. Y esto nos suma 30 puntos, que vale la calificación de la hoja de vida. Ahora, quisiera mostrarles algo supremamente importante para esta cohorte octava. No ocurre siempre, no ocurre siempre, no ocurre cada vez que vamos a abrir una convocatoria, no, no ocurre. ¿Qué es esto? Es la figura de estudiante instructor. El estudiante instructor es una figura que la universidad lo tiene asumido como un estímulo que se le da a uno de los estudiantes o de los aspirantes que han sido admitidos para poder otorgarle el valor, un estímulo económico que le permite pagar su matrícula y un rubro para sostenimiento. A mi juicio es de las mejores, si se podría llamar entre comillas, becas que puede tener un estudiante de maestría, porque además que se le paga el semestre, tiene un buen rubro de sostenimiento. Si no estoy mal, para este año estaba un salario mínimo. Entonces, mensual, eso es importantísimo que sepan que tienen ese acceso. Estos elementos no los voy a leer, pero es importante que tengan en cuenta que quien se presenta estudiante instructor tiene que primero ser admitido y a renglón seguido participar en la convocatoria de estudiante instructor. Nosotros apenas hagamos el proceso de selección y salga la resolución de admitidos, inmediatamente vamos a proceder a hacer la convocatoria de estudiante instructor, porque como lo dice aquí, no podrá nombrarse estudiante instructor en el numeral E después de la matrícula. ¿Qué significa eso? Que la convocatoria que nosotros vamos a hacer tiene que tener ya el resultado final antes de que se dé la matrícula, que es en julio, a finales de julio. Entonces, es muy importante que lo tengan muy en cuenta, que lean los requisitos y los criterios que aquí se los voy a señalar. ¿Cuáles son los criterios de selección para esa plaza? Es una sola, no son dos estudiantes, sino una sola plaza de estudiante instructor. Significa que si se presentan 15 y 15 fueron admitidos o 10 fueron admitidos, solo una persona se elige. Se podrán presentar a la convocatoria los 10 o 15 que se admitieron, pero solo se escogerá uno. ¿Y cuáles son los criterios? Las calificaciones de pregrado tienen un valor del 30%, calificaciones de posgrado, en este caso solamente el 1%, porque de pronto alguien puede tener posgrado, las distinciones académicas un 19%, la participación en investigación un 25% y la participación en publicaciones en medios científicos y académicos reconocidos un 25%. En caso de empate, ¿qué vamos a hacer o qué se hace? Revisar quien tenga el certificado electoral correspondiente a las últimas elecciones que se hicieron. Y en caso de persistir el empate, la selección se definirá de acuerdo con estos criterios. Primero, el que haya obtenido el puntaje mayor en la presentación oral del escrito. O seguirá en su orden descendente el mayor puntaje obtenido en el escrito argumentativo o el mayor puntaje obtenido en la hoja de vida. Esos son los criterios con los que vamos a dirimir el empate que haya. ¿Cuáles son los horarios de los seminarios? Como les decía, tenemos varias metodologías: presencial, virtual y asistida por TIC, sincrónica, presencial sincrónica. Entonces, tenemos un curso o un seminario que siempre se dicta los miércoles de 6 a 9 a 10 p.m. y el 100% de ese curso es modalidad presencial, presencialidad sincrónica virtual. Es decir, es a través de
las tecnologías de la información, llámese Zoom, llámese Meet o la plataforma que el profesor haya escogido. También tenemos otros seminarios, o sea, en esa misma semana, en una misma semana, el estudiante tendría una clase el miércoles, el viernes tendría una clase de 6 a 9, un seminario de 6 a 9, pero bajo la modalidad de alternancia. ¿Qué significa eso? Que en una semana será presencial en sede universitaria y la siguiente semana será mediada por TIC, sincrónica también presencial. Y también tendrá clase el día sábado de 8 a 12 bajo la misma modalidad de alternancia. Una semana será presencial y la siguiente semana será mediada por las tecnologías de la información. ¿Cuál es el valor actual de la matrícula? El valor actual de la matrícula es de 8 salarios mínimos legales mensual legal vigente y para el año 2024, como sabemos que el sueldo, el salario es de 1.300.000, por lo tanto, el semestre en el 2024 es de 10.400.000 por semestre, ¿no? Subirá en la medida en que sube el IPC y el salario mínimo legal en cada año. Bueno, las fuentes de financiación tenemos sobre todo pues el ICETES, es una fuente de financiación que todos sabemos en Colombia, aún los estudiantes extranjeros también pueden acceder a becas del ICETES. Tenemos el Fondo de Sapiencia que tiene créditos condonables y tenemos un fondo muy interesante, que es el Fondo de Becas de Maestría de la Universidad de Antioquia, que da 7 salarios mínimos por semestre y por la duración del programa. A diferencia de la beca entre comillas, de estudiante instructor, que no es una beca, sino un estímulo, esta solamente aporta para 7 salarios mínimos para pues que le podría servir al estudiante para pagar la matrícula, pero también es una beca bastante interesante. Bueno, así ya damos paso a las preguntas, a los comentarios que ustedes tengan. Entonces voy a dejar de proyectar. A ver, aquí, ¿cuál es la ruta para postularse a la opción de estudiante instructor? Vamos a emitir una convocatoria. Como les decía, una vez tengamos el listado de admitidos, ese listado de admitidos, según el cronograma, lo estaríamos, permítanme un momentico, les voy a proyectar el listado el cronograma, para que nos demos cuenta que por cronograma, estamos viendo el cronograma, ¿sí, no es cierto? Entonces, fijémonos que ya estamos en segundo llamado, que empezó a partir del 29, no, ya lo tenemos, no empezó. Desde el 8 de abril, que cerró el primer llamado, hemos mantenido el segundo llamado hasta el 12 de junio. El 12 de junio ya se cierran las inscripciones y estamos en proceso vendría el proceso de evaluación. Nosotros hemos adelantado la evaluación con las personas que lo desean y están de acuerdo en que los evaluemos desde ya, porque ya subieron su documentación. Entre el 12 y el 26 de junio vamos a evaluar. Vamos a evaluar a todos los candidatos que se van a presentar. Ya se entrega la información y la resolución definitiva de admitidos es del 17 de junio hasta el 10 de julio. O sea, por tarde, por tarde, por tarde. Admisiones estará publicando en el portal de la universidad y por lo tanto en nuestro micrositio de la maestría el 10 de julio. Entonces, fijémonos que entre el 10 de julio y las matrículas son el 25 de julio. En ese tiempo, entre el 10 y el 29, tenemos que hacer la convocatoria de estudiante instructor para que los resultados alcancen a favorecer preferiblemente antes de la expedición de la liquidación de la matrícula, que es del 29 de junio al 17 de julio. O sea, lo ideal es que nosotros antes del 17 de julio estemos haciendo la convocatoria. Tenemos prácticamente una semana. Tenemos prácticamente una semana para hacer esa convocatoria. Entonces tienen que estar muy pendientes porque lo más seguro es que el 11 de julio la publiquemos y estemos sacando resultados el 16 de julio, de forma que admisiones alcance a generar la liquidación del estudiante instructor. En caso de que no se alcance a generar, no hay problema porque la universidad respeta esta convocatoria. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Más que una pregunta, pues yo quisiera hacer como mi apreciación como estudiante de la maestría. Acá pues escuchando a Jacqueline y a la profe Diana, recordaba que justo hoy jueves de TVT, recordaba que
Hace un año más o menos estaba yo también en este proceso, con muchos temores, con muchas tensiones, temblorosa como de lo que pudiese suceder, pero por fortuna, no sé, como poder conversar con otros maestros y colegas, pues logré como hacer la propuesta y presentarme, ¿cierto? Pues como con la convicción de que estaba haciendo algo que yo quería, más que pasar o no, algo que quería hacer. Luego pasé, me encontré como con unos profesores generosos, con un programa, yo creo que a pesar de que tiene unas bases sólidas y demás, se sigue pensando y eso a mí pues me gusta que esta maestría se siga pensando. Y además que se siga pensando con otros. Yo creo que Jacqueline es una mujer que se posibilita como a la conversación. Poco hemos podido como compartir, pero sé que es abierta como a que esto se siga construyendo con los estudiantes, con los egresados, con los maestros que nos acompañan. Entonces, bueno, pues como se decía al principio, para mí la maestría no ha sido solamente un asunto de crecimiento académico, sino también profesional y personal. La posición pues que uno toma como que va tomando con las diferentes discusiones que surgen en las clases, que son diversas, son infinitas, le llamo yo, lo va formando a uno también como un sujeto político, con criterio, con ganas de seguir investigando. Dani, parece que fue la señal de Dani. Creo que sí, porque se fue. Ah, sí, aquí la vemos, pero qué bueno el testimonio de Daniela. Creo que eso es mucho más Decir disidente que... acá, Dani, es que te nos fuiste un ratico. Ya, ya. Ah, bueno, lo que estaba señalando es que creo que el testimonio de Daniela rebosa un poco nuestra intervención porque ella lo ha vivido. Una cosa es que nosotros lo hemos pensado, hemos añorado, que la propuesta académica realmente sea de impacto y pase algo en la vida de ustedes. Pero escuchar el testimonio de Daniela es bastante interesante y no sabía que iba a venir. No estaba fríamente calculado, créanmelo, que Daniela sea testigo de eso. Cuéntanos, Daniela, ¿qué nos estabas diciendo? Estaba diciendo bueno, que no estaba fríamente calculado que tú venías, yo no te había dicho nada, es porque tú decidiste estar acá. sí, 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 yo decidí pues estar acá, ¿me están escuchando? Sí, ya te escuchamos. Decidí pues estar acá, estoy en el marco de la entrega del anteproyecto, bueno, yo me atrevo a decirle como del proyecto de investigación, yo creo que el anteproyecto no, porque pues ya estoy acá adentro, entonces como con algo de susto por lo que pueda suceder, pero muy motivada también como a continuar. Yo creo que la maestría a mí personalmente me tiene muy motivada pues como a seguir a pesar de todos los tropiezos con los que uno se encuentra, de todas las dudas. Esto no ha sido como un proceso lineal, entonces uno no sabe si lo que está haciendo está bien o no, pero por fortuna hay acompañamiento, ¿verdad? Entonces, de los compañeros, de los profesores, de los asesores. Entonces, bueno, no, Jacqueline no me invitó, yo vi la invitación pues como por el correo y decidí ingresar como para mirar de qué se iba a conversar. No pensé que fuese algo como más informativo, pero me gusta poder darme cuenta como de nuevamente como recordar todo lo que es la maestría, porque uno muchas veces pues se enfoca solamente como en lo de uno y va perdiendo como ese panorama. Para mí ha sido pues como muy revelador darme cuenta que la infancia, las infancias, es una categoría muy compleja, que justamente es plural, que no es singular, que a la hora de definir infancia, a pesar de mi proceso y mi trayectoria como maestra, como egresada de la universidad,
me sigue generando dificultad y yo creo que es justamente como eso lo que nos propone la maestría, como seguirnos pensando ese concepto a la hora de definirlo, porque claro, hay muchos prejuicios, hay muchas representaciones de lo que es la infancia, de lo que son las infancias, y hablar de estas es también hablar de nuestra propia infancia. Y eso me ha parecido muy revelador en esta maestría, que, que también cuando yo me atrevo a hablar de infancia, hablo de mi propia infancia. Entonces, bueno, no, yo creo que ha sido muy conmovedor estar acá y poder tener conversaciones como sobre lo que ocurre. Me ha gustado mucho porque al principio yo estaba muy temblorosa y yo decía, pero es que yo no voy a hacer investigación directa con niños, porque yo pensaba que desde mis nociones de lo que era el concepto de infancia, pensaba que tenía que hacer un trabajo con niños y mi pregunta no era esa, no es directamente con los niños, mi pregunta en este momento está siendo por el lugar de la enseñanza en los discursos innovadores en educación inicial en Antioquia, que eso pues no es directamente con niños, entonces yo estaba como un poquito temblorosa por eso, pero si el concepto de infancias es plural, esta maestría sí que es plural y permite como discusiones infinitas, pues como al respecto. Entonces, bueno, para mí como lo que más me ha conmovido de esta maestría es la pregunta de desde dónde me hago presente en la educación como un acto político, desde dónde me hago presente para los niños y para las niñas y también pues como para eh, pensarnos todo eso que implica ser estudiantes de una maestría en estudios en infancia. Entonces, bueno, no, como en nombre yo diría que todos los compañeros de mi corte me atrevería a decir, porque converso pues con todos, yo creo que hay como gratitud y por lo sucedido, por lo que pasa acá y también muchas ganas de continuar. Entonces, bueno, por ahora eso. Gracias, Daniela. Valoramos enormemente ese compartir esa experiencia, ese sentir tuyo, esos tránsitos que has tenido que vivir, ¿no es cierto? Eso que antes te agobiaba o te asustaba, que te sigue todavía asustando, pero como has podido ir encontrando una construcción diferente y te sientes emocionada y eso nos da a nosotros un regocijo y creemos que es posible tocar la vida de muchos profesionales. Y aquí hay profesores muy comprometidos, que queremos la maestría, que le tenemos un amor, una conciencia de lo social, de lo político, de la necesidad. Y tu testimonio ha sido muy diciente, junto con ese fondo tan bonito que tienes allá atrás. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, ¿quién más quisiera compartir alguna inquietud, alguna opinión? O de pronto damos ya por terminado y dejamos para que las demás personas que no pudieron asistir puedan consultar esta grabación y puedan ilustrarse un poco más. Nos pueden hacer preguntas a través también del correo de la maestría. Yo creo que podemos dejar ahí, profesora Diana, profesor Simón, a los demás asistentes. En la opción de ofertar en Urabá, estamos, qué buena pregunta, Diana. Estamos en este momento diseñando la maestría 100% modalidad virtual. Es una modalidad que hemos visto, ya tener la Facultad de Educación suficiente experiencia, tenemos lecciones aprendidas, que es lo bueno, lo malo, lo que no debemos hacer en maestrías virtuales, y tenemos un capital de conocimiento bastante grande que nos permite decir con claridad que el diseño de la maestría en estudios en infancia 100% modalidad virtual va a ser una propuesta bien interesante, muy responsable y la vamos a ofrecer. Esperamos ofrecerla a partir del segundo semestre del año 2025. Estamos en el proceso de construcción. Si no alcanzamos en el segundo semestre del 2025, ahí sí tendríamos que esperar hasta el primer semestre del año 2026.
pero ya estamos trabajando en ello, ya tenemos el aval, ya tenemos la financiación que implica, estamos muy juiciosos en este trabajo porque reconocemos la necesidad de llevar la maestría y estas discusiones, estas problematizaciones y la formación de los profesionales a otras regiones, no solamente de Colombia, porque en diferentes países de Latinoamérica y aún de otros países, de otros continentes, nos han solicitado esta maestría de carácter virtual para poder llegar a otras personas. Natalia, bueno, qué bien, qué rico que estés animada a presentarte. Entonces, estaremos conversando ya con las aspirantes en este proceso de evaluación. Un abracito para todos y muchísimas gracias por participar.